Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Podemos ir escuchando alguna canción del Espíritu Santo mientras esperamos que todos nos conectemos. Buenas noches. Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, haz de viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa, sopla. Renóvame en tu sonrisa, sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obra en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto, pon tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Y bautízame en tu brisa, sopla. Renóvame en tu sonrisa, sopla. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola Mariela. Hola, 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 buenas, Hola a buenas todos. noches. hola. Noche. Bueno, vamos a seguir con una nueva charla sobre la preparación que estamos haciendo para consagrarnos al Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar, siempre, obviamente redondeando siempre en el Espíritu Santo, ¿no? Cómo la oración al Espíritu Santo nos inspira para construir la paz.
Como ya veníamos diciendo en algún momento, primero tenemos que tener paz en nuestro corazón para poder compartirlo con los demás. Si no tenemos paz nosotros, no lo podemos llevar ni a los demás ni al mundo. Pero antes de empezar, me gustaría hacer justamente una oración al Espíritu Santo, una oración cortita entre todos, para que esta reunión salga según su voluntad y lo que Él nos quiere inspirar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh Santo Espíritu de Dios, descended sobre mí, a fin de que yo pueda hacer vuestra voluntad. Amén. Santo Espíritu de Dios, descended sobre mí, renovad mi corazón, para que pueda ser vuestro servidor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como veníamos diciendo, o como les venía comentando, primero tenemos que tener paz en el corazón nosotros, tenemos que buscar esa paz. Vamos a hablar un poquito de cómo el Espíritu Santo nos inspira durante nuestra vida y nuestra oración, ¿no? Para poder tener paz y poder llevar esa paz a los demás. Pero primero nos tenemos que preguntar, para empezar desde el principio, digamos, ¿qué es la oración? Todos rezamos, todos hacemos oración. Pero la oración, gustó buscar qué significaba y dice, la oración consiste en elevar el corazón a Dios. Cuando una persona ora, entra en una relación personal con Dios, una relación personal de amistad con Dios. Consiste en elevar el corazón a Dios, ¿no? Como dice acá, rezar. Pero nosotros pensamos que somos nosotros los que vamos digamos, a rezar, pero en realidad es Dios el que nos llama todo el tiempo. Obviamente podemos sentir nosotros esa inspiración, esas ganas de rezar, ¿no? Pero en líneas generales es Dios el que toma la iniciativa para que nosotros hagamos la oración. Y nos pone en nosotros el deseo de buscarlo, de hablarle, de compartir con Él nuestra vida. La persona que reza, que se dispone a escuchar a Dios y hablarle, responde a esa iniciativa que parte de Dios. Cuando rezamos, es decir, cuando hablamos con Dios, el que ora es todo el hombre. O sea, no es que solamente yo digo algo con las palabras, porque si repetimos, muchas veces lo dijimos, si solo repetimos sin el corazón, no estamos haciendo oración. La oración va más allá, es hablar con el corazón. Es como decía San Pablo, ¿no? Que decía, vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Es tener dentro de nuestro corazón a Jesús, ¿no? Es elevar nuestra alma hacia Dios, haciendo una petición o solamente diciéndole que lo amamos, pero siempre la oración es un don de Dios, un don que Él nos da, como un buen padre que es infinitamente bueno y que nos ama, ¿no? Aunque siempre, la mayoría de las veces tenemos razones, sin razones, ¿no? Que nos presenta el enemigo para no hacer oración. Por ejemplo, me falta tiempo, o esto no es para mí, o tengo el corazón vacío, no sé qué voy a hacer. Pero la oración no es un tema o es un problema de amar o de hablar o de sentir, sino que la oración es un tema de amor, de amar.
de amar a Dios. Porque el que ama se esfuerza en intentar decirle algo a Dios, aunque no diga nada. Pero entonces nos podemos preguntar, ¿cómo aprendemos a orar? ¿O cómo podemos explicar cómo se aprende a orar? Bueno, la oración en nuestra vida, en la vida cristiana, es algo muy importante. Es lógico, ¿no? Porque somos personas de fe que buscamos a Dios y que queremos rezar. Y preguntarnos, ¿cómo rezamos? Y bueno, la oración se va aprendiendo a medida que se va rezando. O sea, a medida que oramos, vamos aprendiendo a orar. Es con la práctica. Es como cuando uno aprende, no sé, a manejar. Aprendemos a manejar, pero con la práctica cada vez manejamos mejor. Bueno, con la oración también. Con la oración pasa lo mismo. Cuanto más rezamos, más podemos empezar a sentir al Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Nos podemos dejar conducir por él. Porque la oración no solamente es como un brote, como algo espontáneo que nos lleva a rezar, ¿no? Tenemos que aprender, aparte de sentir esa necesidad, esas ganas de hablar, tenemos que aprender también a rezar, tenemos que aprender a hablar con Dios. De distintas maneras, porque podemos hablar contándole lo que nosotros queremos, pero también la Iglesia nos da distintas herramientas, como por ejemplo, escuchando la palabra de Dios, leyendo los evangelios, imitando el ejemplo de Jesús. El Espíritu Santo nos trae a nuestra memoria las palabras del Evangelio, que dice, conviene orar perseverantemente y no desfallecer. O sea, estar en todo momento, en todo el día, hablando con el Señor. Y como Él nos dice, así os digo yo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay que hacer oración durante el día. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda lo que Jesús nos dijo y nos educa también en la vida de oración. Suscita en nuestro corazón situaciones durante el día, como por ejemplo bendecir a Dios, o pedirle perdón, o pedirle lo que necesitamos. Estar durante el día también pendientes del Señor, en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, no sé, estamos cocinando y tenemos ganas de alabarlo y cantarle una canción. Eso también es hacer oración. Y es estar todo el día pendiente de. Tenemos que tomar una decisión difícil, Señor, ¿qué hago? Ayúdame, ¿cómo hago? ¿Cómo tomo esta decisión? Orar es eso, justamente, hablar con Él, de nuestras alegrías, de nuestras tristezas. Y también está la otra parte, como venía diciendo de la Iglesia, agarrar la Biblia, leer los evangelios, meditarlos, obviamente, todo lo que la Virgen nos enseña, el rosario, tenemos muchas herramientas, muchas formas de poder estar todo el tiempo buscando a Dios y estar en contacto con Él. Entonces, esta búsqueda del Señor en nuestra jornada se convierte como en una conversación, ¿no? Y ese realmente es lo que sería nuestro comportamiento, el comportamiento que debemos tener durante nuestra vida. De la mañana a la noche y de la noche a la mañana. Estar pendientes de Dios, darle gracias, como habíamos dicho, pedirle que no nos abandone, estar siempre con Él. San Pablo, por ejemplo, si vamos a los evangelios, San Pablo nos enseña en distintas lecturas, ¿no? del Evangelio, cómo el hombre puede tener una vida nueva con el poder del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo nos ayuda a tener una nueva vida en Dios, con la oración, para que esa nueva vida nos traiga paz y para que podamos estar en paz con Dios, con nosotros y con los hombres, ¿no? Si quieren, obviamente no vamos a hacer la lectura de todas esas lecturas porque es mucho y no nos da el tiempo, pero si quieren las pueden anotar y después las pueden buscar y leer, porque la verdad que son muy interesantes y
San Pablo nos habla mucho del Espíritu Santo, mucho, un montón. Y, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios 2, por ejemplo, nos habla del poder del Espíritu Santo. En Romanos está bastante, ¿no? Romanos 15, Romanos 8. En Romanos nos habla mucho la carta a los romanos sobre el Espíritu Santo. Nos revela que, por ejemplo, que Dios penetra todo y nos enseña toda la realidad del Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo con fuerza dentro de nuestra, ¿no? Cómo es la acción del Espíritu Santo con sus dones a todos los nuevos creyentes. Por eso es interesante poder leer estas lecturas, porque él nos va mostrando también cómo vieron que al principio se fueron formando nuevas comunidades, y a los nuevos creyentes que ingresaban a esas comunidades, el Espíritu Santo los iba orientando y él les enseñaba cómo el Espíritu Santo los iba a hacer crecer en la fe, pero sobre todo cómo escuchar al Espíritu Santo, porque también hay que saberlo escuchar, ¿sí? Nos revela en estas lecturas la sabiduría de Dios. Nos enseña que el Espíritu Santo nos libra de la carne y del pecado y nos lleva a Dios. Nos enseña que el poder del Espíritu Santo penetra en lo más profundo del hombre y nos hace hombres espirituales. Lo que San Pablo nos quiere decir es, como les dije al principio, ¿no? Cuando uno reza, lo que él decía: vivo yo, pero no soy yo quien vive en mí, sino que es Cristo quien vive en mí. Cómo el Espíritu Santo penetra en el interior del hombre y lo transforma y lo lleva a una nueva vida, y a una nueva vida en comunión con Dios, en tener esa relación de amor, de ida y vuelta de Dios y el hombre, porque nos inspira pensamientos y sentimientos conformes a la voluntad de Dios, o a Jesús, ¿no? Porque es lo mismo. El Espíritu Santo ora en nosotros, por nosotros y con nosotros. Y es el que nos enseña el camino que debemos tomar. Pero el Espíritu Santo no solamente nos enseña cómo empezar, sino que también nos enseña por dónde ir. O sea, nos enseña el punto de partida y el camino que debemos tomar, ¿no? Pero para eso nos tenemos que dejar conducir por el Espíritu Santo. Como dice también en la carta de los Romanos, pero en el capítulo 14, dice: caminan según el Espíritu y no según la carne. Es lo que les comentaba de ser hombres espirituales. En otras palabras, el Espíritu, frente a todas las encrucijadas que tenemos, ¿no?, en nuestra existencia, nos sugiere cuál es el mejor camino que debemos tomar. Nos enseña a discernir la voz de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Porque nosotros es como que tenemos dos voces, ¿no? ¿Vieron? El hombre tenemos la voz de lo que sería la carne y la voz de Dios. Y tenemos que aprender a discernir y a elegir la voz de Dios para seguir su camino. Por ejemplo, el Papa dice, esto es una de sus homilías, el Papa dijo esto sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca te dirá que tu camino va todo bien. Nunca te lo dirá porque no es verdad. No, te lo corrige. Te lleva también a llorar por los pecados y te anima a cambiar, a combatir contra tus falsedades e hipocresías, aun cuando eso implique esfuerzo, lucha interior y sacrificio. El mal espíritu, en cambio, te empuja a hacer siempre lo que le guste y lo que te guste y lo que quieras. Te lleva a creer que tienes derecho a usar tu libertad como te plazca, pero después, cuando te quedas vacío interiormente. Esto es
una parte de una homilía del Papa Francisco. Y bueno, es fea esa experiencia, ¿no? De sentir ese vacío dentro. Muchos lo hemos sentido, justamente cuando no estamos con Dios, cuando estamos lejos de Él, sentimos ese vacío que nos falta, nos falta Dios. Pero aparte, cuando tenemos un vacío, alguien más lo puede llenar. Entonces, si estamos vacíos de Dios, nos puede, digamos, llenar el mal también. Y ese mal que puede entrar en nuestro corazón es el que nos empieza a acusar y nos empieza a destruir. No estoy siempre hablando de nuestra alma, ¿no? De nosotros y de nuestra paz. Porque el Espíritu Santo nos corrige en el camino. Nos dice qué es lo que tenemos mal, cómo hacer y qué hacer para volver hacia Dios, ¿no? Nos muestra nuestra debilidad para que justamente la podamos modificar y la podamos quemar en su fuego para hacernos mejor. Pero el espíritu del mal es al revés. Por eso, cuando uno se siente amargado o con mucho pesimismo, con pensamientos tristes, ¿cuántas veces no nos pasa eso? Cuando suceden estas cosas, es bueno saber que eso nunca viene de Dios, nunca viene del Espíritu Santo, nunca. Ni la amargura, ni el pesimismo, ni los pensamientos tristes vienen del Espíritu Santo, vienen del mal. Que el mal se siente cómodo con nuestra negatividad, digamos, ¿no? Y la usa mucho, la usa como estrategia. Porque de esa manera alimenta, por ejemplo, nuestra impaciencia, el victimismo, en nos hacernos sentir la necesidad de autocompadecernos. Y bueno, y eso no está bueno, ¿no? Porque a partir de ahí también empezamos a reaccionar también mal con los demás, empezamos a criticar, ¿sí? Y tal vez empezamos a echar la culpa de muchas cosas hacia los demás. Por ejemplo, es así como actúa el mal, ¿no? Nos vuelve nerviosos, desconfiados, quejosos. Uy, la queja. La queja es terrible. Es el lenguaje prácticamente del espíritu del mal, el ser quejosos. Sin embargo, el Espíritu Santo nos invita a lo contrario, a nunca perder la confianza y siempre volver a empezar. Nos anima diciendo, levántate, te toma de la mano y te lleva adelante, en vez de quedarnos ahí tirados quejándonos, por ejemplo, ¿no? Nos ayuda a que tomemos la iniciativa nosotros, ¿no? Y no esperar, por ejemplo, cuando tenemos un problema con alguien, no esperar que el otro empiece, sino nosotros tomar la iniciativa. A llevar esperanza con quienes nos encontremos, ¿no? Y por supuesto, también nos anima a salir adelante en todas las situaciones difíciles que tenemos en nuestra vida. También una de las cosas que el mal espíritu nos puede inspirar es la envidia, ¿no? Y la envidia es, como dice la Biblia, ¿no? Dice, por la envidia entró el diablo en el mundo. Entonces, de esta homilía que el Papa dio, él hablaba también de que nunca debemos dejar que la envidia entre en nuestro corazón, sino que al contrario, nos tenemos que alegrar con nuestros hermanos cuando les va bien y digamos, y estar con ellos y ser felices con ellos, ¿no? Porque todos sabemos, la envidia es ese sentimiento tan feo de sentir tristeza cuando el otro está bien, o sea, es muy feo. Entonces, todas esas cosas el Espíritu Santo tiene que quemar en nuestra alma, en nuestro corazón, para que nosotros podamos elevar nuestra oración hacia Dios y encontrarnos con Él. Otra de las cosas que es el Espíritu Santo es que es concreto, es
es ahora, ¿no? Nos quiere que nos concentremos en el momento en que estamos viviendo. Porque los seres humanos tendemos muchas veces a quedarnos en el pasado o a ilusionarnos con cosas del futuro que no sabemos ni siquiera qué van a pasar, ¿no? El espíritu del mal, digamos, nos puede anclar en el pasado, con remordimientos, con nostalgias, con lo que hubiésemos querido que pase y no pasó, o nos proyecta el futuro, alimentando temores y miedos, o ilusiones, o falsas esperanzas y falsas expectativas. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros es centrarnos en el momento en que estamos viviendo, en el aquí y en el ahora, en esta realidad que vivimos, con nuestros dolores, con nuestros problemas, pero en el aquí y en el ahora para poder estar con Dios. Por eso hay una oración muy linda que dice, para Dios, ¿no? Señor, mi pasado a tu misericordia, mi futuro a tu providencia y mi presente a tu amor, a tu amor, a tu Espíritu Santo, a ti. No dejemos de pensar siempre en eso. Tratemos de concentrarnos, de estar siempre presentes con el Señor, aquí, ahora, con todos nuestros problemas y con todos nuestros inconvenientes, pero cerca de Dios. Una de las experiencias, como dice acá, una de las experiencias más enriquecedoras que podemos tener como seres humanos es el poder experimentar la verdadera paz en el corazón. Una paz que nos da serenidad, tranquilidad, alegría, goce, pero que a su vez es una paz difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque no es una paz que da el mundo. Podemos estar en paz, tranquilos en nuestra casa, pero no es esa paz. Es la paz del corazón. Y esa paz solo la da Dios, solamente Él. El Espíritu Santo nos recuerda la memoria de Dios, ¿no? Nos recuerda las palabras de Jesús. Nos recuerda todo lo que Él nos dice. Experimentamos la presencia del perdón de los pecados, por ejemplo, ¿no? Y nos llenamos de su paz, de su libertad y de su consolación. Siempre, por ejemplo, cuando nos va mal en algunas cosas, como ya veníamos diciendo, siempre está esa voz que nos recuerda los fracasos y todas las cosas que nos pasó y que nos dice, por ejemplo, ves, otra vez cometiste el mismo pecado, otra vez una desilusión, no lo vas a conseguir, no eres capaz, pero no. El Espíritu Santo, en cambio, nos dice todo lo contrario, justamente para llevarnos a esa paz. ¿Has caído? Nos dice el Espíritu Santo, pero eres hijo. ¿Has caído? Eres hija de Dios. Eres una criatura única, elegida, preciosa. ¿Has caído? Pero eres siempre amado y amada, aunque hayas perdido la confianza en ti mismo. Dios confía en ti. Esta es la memoria del Espíritu. Es lo que el Espíritu nos recuerda continuamente. Dios se acuerda de nosotros todo el tiempo. Nosotros podemos perder la memoria de Dios, pero Dios no se olvida de nosotros. Nos recuerda continuamente. Y por eso nos quiere traer esa paz a nuestro corazón. Bueno, ya sé. Muchos pueden decir, solo son bonitas palabras, yo tengo muchos problemas, heridas, preocupaciones, y que no se resuelven así tan fácil. Bueno, pero es precisamente ahí donde el Espíritu pide poder entrar, porque Él sabe de nuestros problemas, sabe lo difícil que es, sabe nuestros dolores. Por eso Jesús lo llama el Consolador, porque nos sana. Es el espíritu de la resurrección y puede transformar nuestras heridas
todas esas heridas que tenemos las puede transformar desde dentro. Entonces, nos transforma las heridas, pero no nos quitan los problemas. Pero ¿cuál es digamos, la función? Nos enseña a no suprimir los recuerdos de las cosas y las situaciones, las personas que nos hicieron mal, sino que lo podamos vivir en su presencia, en su paz, en poder estar con él, dentro de los problemas que tenemos. Por ejemplo, al principio, con los apóstoles, ¿no? ¿Cuántas fallas tuvieron? Si recordamos al principio, ¿no? Cuando, por ejemplo, Jesús estaba en la pasión y Pedro lo negó, ¿no? O cuando Pablo, antes de la conversión de Pablo, que era Saulo, que perseguía y mataba a los cristianos. Eso era terrible. ¿Cuántos errores y cuántos sentimientos de culpa habrán tenido los dos, ¿no? Y nosotros también. En nuestra vida siempre vamos a tener errores y sentimientos de culpa. Y vamos a decir, no hay salida. Pero no, porque no estamos solos. Está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos sana todos esos recuerdos. Por eso decimos, mi pasado, a tu misericordia. No le tenemos que dar más importancia al pasado que lo que estamos viviendo aquí y ahora. Por eso se lo tenemos que dejar a Dios. Ni tampoco nos tenemos que preocupar tanto por cómo nos va a ir, porque también se lo tenemos que dejar a Dios. Y también nos tenemos que perdonar. Nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. No es fácil perdonarse a uno mismo, pero el Espíritu Santo nos enseña el camino de cómo hacer para poder perdonar. Volvamos a la oración. Hay 3 maneras de orar, podríamos decir, ¿no? La oración vocal, cuando uno habla, la meditación y la contemplación. La oración vocal es digamos, es fundamental en la vida cristiana, ¿no? Todos rezamos, los discípulos. Jesús mismo les enseñó a rezar a los discípulos con el Padre Nuestro. Y Jesús mismo estuvo rezando, ¿no? Cuando hacía oraciones litúrgicas en la sinagoga o elevaba la voz, ¿no? Y expresaba una oración personal. Por ejemplo, cuando dijo que te bendigo, Padre, por haber revelado las cosas a los pequeños y a los sencillos. O, por ejemplo, la agonía en Getsemaní, cuando rezó, que estaba sudando sangre y le pide a Dios, si es posible, Señor, aparta de mí este cáliz. O sea, la oración vocal es necesaria. Pero hay que prepararse también para la oración vocal, porque como decíamos al principio, no es lo mismo rezar y repetir, que rezar desde el corazón. O sea, haciendo la oración con el corazón, con el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando rezamos el rosario y repetimos, no, digamos, no estamos rezando bien. Tenemos que rezar el rosario, pero que surja desde el amor, desde el corazón. ¿Y quién nos ayuda a eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da el poder de la oración vocal para que pueda ser una oración del corazón, ¿sí? Ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nos otorga la libertad de expresión. Entonces, la oración vocal se convierte también en una oración de contemplación, porque estamos rezando con el corazón y contemplando y meditando lo que estamos haciendo. O sea, las 3 formas de oración están unidas, ¿sí? Se unen, es como un vínculo. Entonces, vayamos, por ejemplo, ¿qué es la meditación? La meditación es una práctica que está desde los primeros tiempos, ¿no? de la iglesia, desde que se creó. Pero sobre todo, la meditación es una búsqueda. Es como buscar a Dios, ¿no?
Por ejemplo, cuando meditamos los evangelios, estamos meditando, leemos y meditamos los evangelios. O meditando la liturgia, las escrituras espirituales, un libro espiritual. Cuando meditamos, por ejemplo, la creación de Dios, ¿no? Tenemos tantas cosas para meditar sobre Dios. Pero siempre lo tenemos que hacer desde nuestra humildad y con fe, para poder discernir, para poder entender y saber y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? La meditación nos lleva a esa pregunta. La meditación nos lleva primero a asombrarnos de las cosas, de la grandeza de Dios, de todo lo que hace Dios por nosotros, y de asombrarnos de cada vez que entendemos algo, meditando, cómo nos asombra nuestro espíritu, ¿no? Al comprender y entender cada vez más a Dios. Y ahí le preguntamos, Señor, ¿qué quieres de mí con la meditación? Meditando, por ejemplo, también las Sagradas Escrituras, los Evangelios, es una lectura espiritual muy importante para nosotros. Y generalmente la hacemos con la lectio. ¿Vieron cuando hacemos la lectio divina? Ahí es donde estamos meditando las Sagradas Escrituras. Y ya todos más o menos saben los pasos, y el que no, estaría bueno que aprenda cómo hacer una meditación con la lectio. Eso tal vez algún día también lo podemos tratar más a profundidad. Después está la contemplación. La contemplación es distinta a la meditación, porque la contemplación es un don de Dios, es una gracia. A ver, como para explicarlo sencillamente. No sé si alguno escuchó o recuerda, el santo cura de Ars contó una vez que había un campesino que no sabía rezar, porque era muy, muy, muy humilde, muy pobre, no sabía rezar, pero iba frente a sagrario y se sentaba y estaba horas ahí, pero sin decir nada. Entonces el cura de Ars le preguntó qué estaba rezando. Y el campesino le dijo, no, yo no sé rezar, yo lo miro y él me mira. Eso es todo. Entonces es eso la contemplación, el dejarnos interpelar por Dios, ¿no? Es dejar obrar a Dios en nuestro corazón, es mirarlo y dejarnos mirar por Él, es contemplar a Dios cruzando las miradas. Y la contemplación es un momento fuerte de oración, porque el Padre nos fortalece con el Espíritu Santo en la contemplación. Nos renueva el hombre interior, ¿no? Y eso también nos lleva a la paz. Todo nos lleva a la paz. Todo nos da paz. Esa paz que solo nos da Dios. Porque nosotros, si nos ponemos a pensar, somos muy materialistas, somos muy materiales. Siempre es como que queremos ver un rostro, ver algo, ver a alguien, ¿no? En este caso es distinto, no es solamente rezar vocalmente o rezar meditando, sino que es una oración de corazón a corazón. Eso es contemplar al Señor. Y podemos seguir diciendo, ¿no? Que ante los momentos de incertidumbre o de pérdida de paz, el Señor hoy nos quiere mostrar dos maneras de vivir que nos pueden ayudar. En primer lugar, para poder realizar toda esta oración, estar con Dios, llegar a ese encuentro personal con Él, hay que poner en práctica la fe. Lo cual quiere decir que si Jesucristo murió y resucitó por cada uno de nosotros, Él es la fuente de la paz. Lo único que tenemos que hacer es confiar más en Él, en Jesús. Pues con su muerte, como dice acá, ¿no? Confiar más en Él, pues su muerte es redención de aquello que nos quita la paz, el pecado.
O sea, está claro acá, ¿no? ¿Qué es lo que nos quita la paz? El pecado. Como habíamos dicho antes, si nos vaciamos de Dios, se llena de otra cosa, de pecado. Y eso es lo que nos va quitando la paz. Por eso tenemos que estar conscientes de esa realidad y estar cerca del Señor. Y justamente poner en práctica la fe. ¿Mm? Porque la fe también es un don de Dios que nos da el Espíritu Santo y que la tenemos que pedir. Por eso es poner en práctica la fe, que la tenemos que pedir, pedirle a Dios la fe. Señor, aumenta nuestra fe. Y en segundo lugar, para no perder la paz, tenemos que conservar en todo momento la esperanza. Pues por Dios hemos sido creados y por ende, como dice acá, como decía San Pablo, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en él. Ah, no, perdón, San Agustín, me confundí. San Agustín decía que nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en Dios. Pensemos, nosotros, ¿escuchamos al Espíritu Santo? ¿Escuchamos lo que nos dice? ¿Nos dejamos guiar por Él? ¿Amamos verdaderamente a Dios y a los demás como Jesús? ¿Nos dejamos llenar por el Espíritu Santo? ¿Hacemos todo lo que vinimos viendo hasta ahora con la oración? Pero la oración no tiene que ser algo, como decíamos al principio, de una obligación. La oración es la vida, es vivir en Dios todo el día. Es nuestra misma vida, ponerla en manos de Dios. Esa es la oración. De las distintas maneras que conocemos, pero es nuestra propia vida en Dios, con Dios, y dejarnos guiar por Él, por el Espíritu Santo. Porque el Señor nos espera, ¿no? El Señor es el que está con nosotros. Es el que está siempre, el que nos guía. Y nos guía como un verdadero Padre, con todo el amor que nosotros no nos podemos ni siquiera imaginar, como la Virgen dice, que no podemos ni siquiera tener noción del amor de Dios. Entonces tenemos que sentir al Espíritu Santo, escuchar al Espíritu Santo en este camino de nuestra vida, ¿no? En este camino en el que estamos transitando para poder llegar al final del camino con Dios, ¿no? Es un camino donde estamos todo el tiempo aprendiendo, donde caemos y el Espíritu nos levanta, donde nos angustiamos y el Espíritu nos levanta, donde perdemos la paz y la obtenemos con el Espíritu Santo y con Dios. Y esa paz es la que anhela nuestra alma, aunque nosotros no nos demos cuenta, porque cuando estamos mal, que nos sentimos mal y demás, justamente es porque hemos perdido esa paz y tenemos que volver a encontrar esa paz para poder estar bien nosotros. De vuelta lo mismo, tener paz en nuestro corazón, para poder llevar esa paz a nuestra familia, en nuestro propio lugar, en nuestra propia casa, nuestros seres queridos, en nuestro trabajo. Y así de a poquito, de a poquito, de a poquito, ir formando la paz a nuestro alrededor. Pero la tenemos que tener primero para poder transmitir, a pesar de los inconvenientes y de las situaciones que estamos viviendo. Pedirle al Espíritu Santo que nos sane las heridas, que nos ayude a seguir adelante y a poder llevar esa paz. Vamos a ver un mensajito de la Virgen, no sé si lo quieren buscar, ya nos queda poquito. Si alguno lo quiere leer, es del mensaje del día 13 de noviembre del 2000 a las 18:15. ¿Alguno lo tiene a mano? ¿Sí? ¿Irma? Sí, yo lo tengo. Bueno. 13 de noviembre del 2000, 18:15. La madre lloraba lágrimas de sangre y se tapaba la cara con sus manos. Hijos queridos, paz, paz, paz.
Orad mucho por eso. Tanta paz aún necesita el mundo. Debe reinar la paz. Orad para que la paz reine entre los hombres y con Dios. Orad, orad, orad el Santísimo Rosario cada día. Orad los 15 misterios. Hijitos, falta la paz en vuestros corazones aún. Hijitos, hijitos, paz, paz, paz. Esta madre os ama tanto, tanto os llama y en cada lugar de este mundo sin paz. En este mundo creado por el Dios de la paz. Hijitos, orad por la paz del mundo y mis pequeños dejaré de llorar. Os amo y os bendigo. Amén, amén. Amén. Este mundo sin paz. ¿Por qué está el mundo sin paz? Porque está el mundo sin fe. Está el mundo sin Dios. Y eso es lo que lleva a que no haya paz. La madre nos recuerda y ella realmente le duele que no tengamos paz. Porque si nos dice que va a dejar de llorar, es muy fuerte este mensaje. A mí realmente me tocó el corazón, porque nos pide que tengamos paz nosotros, pero sobre todo que intercedamos también para que reine la paz entre los hombres y los hombres con Dios. O sea, nosotros primero tenemos que buscar la paz para nosotros, en nuestro corazón. Y la Virgen nos está pidiendo que le ayudemos a pedirle a Dios por la paz del mundo, o sea, por la paz del hombre con Dios. ¿Cuántas veces repitió la palabra paz en este mensaje? Un montón. Y miren lo que ella nos dice: esta madre os ama tanto y tanto nos llama en este mundo sin paz, y que justamente fue creado por el Dios de la paz. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, porque ya quedan unos minutitos y tal vez alguien quiere aportar algo a este mensajito de la Virgen. Lo escucho, como quiera. Si no, vamos haciendo una oración y escuchamos de vuelta una canción para terminar. Pero si alguien quiere comentar algo que quiera decir, está bien, también. Bueno, ¿nadie? Está bien. Entonces vamos a... Yo quería compartir algo. Sí. Bueno, mira, en tema de la paz, yo creo que siento la paz en el corazón. Hace mucho tiempo que no tenía paz y en el fondo la base es la confianza en que Dios está con vos y vos confías en Dios a pesar de que muchas veces las cosas vienen al revés y parece que va a salir todo mal, pero al final siempre triunfa Dios. Y saber de que uno no puede nada, 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 que todo es Dios, que uno es incapaz de hacer algo sin la ayuda de Dios. Entonces, cuando sabés que vos no depende de vos, depende de Dios. Porque yo cuando algo no puedo hacer, le digo, mira, esto no lo puedo hacer, así que lo pongo en tus manos, Claro. ayúdame, porque yo no puedo. Y sale, Sí. y sale. Y esa te da paz, porque vos te pones mal cuando depende de vos, pero cuando no depende de vos, porque no depende de vos que salga bien, depende de Dios. Vos ponés tu granito y Él pone el resto. Y eso te da paz, te da tranquilidad, porque sabés que no depende de vos, no tenés la tensión de estar pendiente de si va a salir bien o no, porque está en manos de Dios. Y como está en manos de Dios, pones todo. Y yo rezo una Ave María antes de empezar la tarea y sale perfecto. Sale perfecto porque está en el Señor. Si lo hago yo solo, sale horrible, sale mal, siempre hay un problema. Sí, por eso Jesús en uno de los mensajes siempre dice: no hagan nada sin consultarlo conmigo, ¿no? Siempre hay que rezar, porque si no lo haréis mal, dice. ¿Se recuerdan ese mensaje? Sí. Y cuánta razón que tiene, porque
sin Él nosotros somos un desastre, realmente. Tenemos que tener a Dios en nuestro corazón, recurrir a Él. Por eso también Él es el que nos llama, Él es el que suscita en nosotros esas ganas, esa intención de ir a Él, ¿no? Y nosotros somos los que tenemos que responder. Porque Dios nos busca todo el tiempo, no solamente a nosotros, a todo el mundo busca. Busca a todos llama. A todos en algún momento les toca el corazón, pero depende de nosotros darle la respuesta y recurrir a Él y dejarlo actuar y dejar que su Espíritu Santo entre en nuestro corazón. Sí, sí, es así, es confiar en Él y eso te da paz, y dejar que actúe, y las cosas ya salen, y no hacerse el rollo por las cosas y esto no lo puedo hacer, no, sí lo puedo hacer, porque el que cree en Dios puede todo, aún lo imposible, Sí, porque yo he visto cada cosa, y aparte el Espíritu te ilumina y te muestra lo que sos vos y lo que vos podés con Él, y te das cuenta de claro, que vos solo no no sos podemos. nada, sos nada y pecado, como decimos, somos nada y pecado, un pequeño gusano amado por Dios, nada más, eso somos. Pequeño gusano amado por Dios, nada más, porque delante de Él no somos nada, nada, nada. Y eso el Espíritu te lo muestra para que vos veas que no te vanaglories cuando salga algo bien, para que no te la creas y creas que vos podés hacer algo porque no podés hacer nada. Y Claro, que todo eso que bueno que salió es porque es la acción de Dios. exactamente. Y también no les pasa también, por ejemplo, que cuando ven situaciones en la calle, el otro día me pasó de ir en el colectivo y una señora se empezó a pelear con el chofer. Pero fue tan horrible. Yo, una situación muy fea donde todos los que estábamos en el colectivo perdimos la paz, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Son situaciones feas. Cuando uno siente la paz de Dios en su corazón, cuando uno lo tiene y ve ese tipo de situaciones, se da cuenta de lo que es perder la paz. O sea, tal vez no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que no lo perdemos también. Entonces hay que pedirle a Dios todo el tiempo que no nos deje sin esa paz, que no nos deje de dar esa paz. ¿Sí? Bueno, ya se termina en unos minutitos. Por eso les digo, este mundo sin paz lo vemos en el mismo colectivo, ¿no? Como un ejemplo, creo que ya lo habíamos dicho antes. Y bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer en ese momento, no? Bueno, yo enseguida me puse a rezar, más allá de que uno puede ir rezando, lo que sea, pero rezarle a San Miguel, rezar alguna oración, algo pidiéndole a Dios que traiga la paz en esos corazones. Pero son situaciones concretas que nos pueden pasar en algún momento. Pero esto lo tenemos que hacer vida, lo tenemos que vivir todos los días. Llevar la paz, tener la paz en nuestro corazón, dejarnos llenar por el Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo todos los días, toda la vida, a pesar de los inconvenientes. Bueno, para terminar, si quieren, me gusta mucho este mensaje porque es una invocación al Espíritu Santo, donde habla y donde le pide a Dios, ¿no? El mensaje del día 28 de febrero del 2000, si tienen el librito, y si quieren, es una oración y la hacemos para terminar el encuentro, donde resume también todo lo que Dios nos pide. Y esta es muy hermosa para poder rezarla todos los días. Mensaje del día 28 del 2 del 2000. Y dice, venid Espíritu Santo, venid a mi corazón, traedme vuestros dones, ayudadme a hacer la voluntad de Dios. Iluminad mi alma, iluminad mi corazón, para que pueda ser vuestro servidor.
alejadme de las malas compañías y ayudadme a amarlos, no a criticarlos. Eso es lo que quiere Jesús, pues quiero alcanzarlo. Quiero brindar paz, quiero sembrar paz, y por medio del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, quiero llegar a Jesús, mi Señor, mi Salvador. El cielo, en la tierra y en los abismos, y para que allí al infierno no vaya ningún alma más. Amén. Y ya se termina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por haber participado hoy en esta jornada de oración, porque en realidad es una jornada de oración. Cada vez que meditamos y hablamos sobre Dios y sobre el Espíritu Santo, estamos haciendo oración. Así que gracias por haber participado de esta jornada de oración y los esperamos para la charla del viernes que viene, si Dios quiere, donde nos vamos a reunir de vuelta. A mí ya se me está por cortar, así que por ahí a alguno le queda un poquito más, pero a mí ya se me corta. Así que buenas noches a todos, gracias. Buenas noches. Un beso grande y nos vemos. Si Dios quiere. Gracias. Muchas bendiciones para todos. Gracias, bendiciones. Muchas gracias. Gracias, bendiciones a todos. Muchas gracias. Buenas noches.